buenas noches a todas las personas que ven y escuchan nuestro programa. Hablemos de ecología. Y tenemos pendiente una cita, una segunda parte de esa interesante entrevista que estamos haciendo a Rosa Roldán Ojeda, una mujer polifacética, hay que decirlo así, que realiza multitud de actividades, todas ellas hechas con una palabra que la define, con amor. Quiere dar su alma, su corazón, sus conocimientos, su formación para los demás. Una persona que tiene un máster en agroecología. Una persona que es bióloga, una persona que es feminista, que trabaja, lee todo lo relacionado con el feminismo y tiene un feminismo activo, porque la he visto en algunos lugares de internet con su pancarta de manifestación en favor del feminismo, que es cuentacuentos, que es cantautora, que escribe. Es decir, una mujer que, para ser tan joven, realiza tantas cosas que creo que todas las personas que nos ven y nos escuchan pueden tener aquí un reflejo donde poder mirar, donde poder aprender a abarcar muchas cosas, porque si se hacen con cariño, se van a apretar muchas, que son la propia vida, apretar la vida. Rosa, buenas noches de nuevo. Buenas noches. Otra semana más con nuestros telespectadores. Sí. Vamos a dedicar esta segunda parte, ya te conocen todos nuestros telespectadores, las personas que nos ven y nos escuchan, me gusta decir más que telespectadores, ¿no? Pero ya te conocen un poco tu capacidad polifacética, la gran cantidad de cosas que haces, ¿no? Pero ahora vamos a hablar un poco más en profundidad de aspectos relacionados con la agricultura y el medio ambiente. Y quería preguntarte en primer lugar la problemática de la juventud y la desconexión con el campo. ¿Cómo valoras tú esa desconexión con el campo que hay hoy en día de la gente joven? Pues mira, yo creo que está cambiando desde que, bueno, en los últimos años bastante, porque está viendo ahí con toda la preocupación de, bueno, la crisis climática y las, bueno, consecuencias que está teniendo ya y que estamos viendo hoy día, que eso muchas veces la gente dice el cambio climático. No, el cambio climático ya lo estamos viviendo y afecta en nuestro día a día. Ha cambiado, pero aún así sigue habiendo, ¿no?, mucha gran parte de la población que está totalmente, bueno, pues desconectada de lo que es el campo, de lo que supone trabajar en el campo, de precisamente de dónde vienen los alimentos. No hay niños de las ciudades, bueno, y incluso de pueblos, no hace falta irnos tan lejos, que se creen que la lechuga viene de la estantería del supermercado, ¿no? Y no hay una preocupación real de, bueno, ¿y este alimento de dónde viene? ¿O este alimento cómo ha sido cultivado? ¿Y quién lo ha cultivado y en qué condiciones, ¿no? Entonces a mí me parece fundamental que tanto, bueno, gente adulta como los jóvenes y los más pequeños desde el colegio existan, bueno, proyectos y actividades que promuevan esa vuelta, o sea, esa conexión con el campo, con la agricultura, con la ganadería, de verdad, ¿no?, real y genuina. Sí. Porque al final es una pieza fundamental también de esta crisis climática, cómo se cultiva. Yo quería preguntarte en relación con esto, aunque pueda parecer un poco desconectado, que muchas veces cuando vamos a comprar, las personas a los supermercados, solemos comprar de una forma quizás, no sé qué te parece a ti, Rosa, demasiado automática. No miramos ni los componentes, ni aquellos colorantes, conservantes que pueda llevar, ni el lugar de origen. Vamos un poco como muy rápido comprando. Es verdad que la sociedad nos tiene sometidos como a ese estrés, ¿no? Exacto. ¿Cómo valoras tú esto? Sí, es verdad que hay que hacer un poco, bueno, se puede ser crítica, pero sin tampoco juzgar a las personas, porque es verdad que cada persona y cada familia tiene su contexto y tampoco se puede juzgar igual, ¿no?, a una familia que las dos personas están trabajando 10 horas. Sé que en la vida, pues, a veces estamos sometidos a unos ritmos de vida que son muy difíciles de luchar, ¿no?, contra ellos. Pero sí que en medida de lo posible, de nuestras capacidades, de nuestro contexto, sí que nos paremos un poco, nos reflexionemos
y porque al final es un bien, hacer ese momento de reflexión es bueno para nosotros, para el medio ambiente y para la gente que sostiene el campo y que sostiene la agricultura, y creo que es muchísimo más necesario si somos de pueblos como Baena, como Luque, que son principalmente agrícolas, ¿no? Y que su principal fuente de ingresos y de la economía es la agricultura, ¿no? Entonces, no que la gente de la ciudad no tenga no tenga que hacerlo, pero que es verdad que pues estando aquí como que tenemos un poco más esa responsabilidad todavía, ¿no? Y bueno, y eso, que al final, aunque tengamos estos ritmos, yo creo que también es un poco cambio de mentalidad, de estructura, tanto por parte de los consumidores, porque siempre dicen, no, bueno, si esto lo tienen que hacer, no, ¿yo qué voy a hacer? Si lo mío no sirve para nada. Obviamente, no que te sientas culpable un día si, yo qué sé, si compras X cosa, que no es muy... Pero sí hacen un ejercicio de verdad de reflexión y de ver cómo contribuye nuestro consumo, porque nuestro consumo puede ser un arma o puede ser una ayuda. Entonces, efectivamente, totalmente de acuerdo con tu opinión, ¿no? Dignificar la vida del campo, condiciones justas para las personas. ¿Cómo valoras tú el tema este? Bueno, pues esto está precisamente también relacionado con lo anterior, y es que también se pide muchas veces, ¿no? Se está yendo la gente del campo, la gente joven, bueno, pues nos vamos por una circunstancia o por otra, ¿por qué se están yendo, no? Es que pues se le olvida un poco que hay que dignificar la vida, y para mí dignificar la vida no es simplemente que lleguen más subvenciones de X o simplemente que llegue más turismo, porque mucha gente, una salida que ve a esa despoblación es el turismo, y obviamente no voy a ser una detractora del turismo, pero creo que puede estar complementado, porque de qué sirve, ¿no? Y eso lo estamos viendo con muchos pueblos, de qué sirve que lleguen, no lo sé, 200 turistas, pongo un número aleatorio, 200 turistas a la semana a un pueblo, si luego en ese pueblo no se queda nadie, no hay quien sostenga las tierras, quien sostenga el negocio de turno, si solo van a X puntos y luego se van, ¿no? Es como al final un escenario de una obra de teatro sin los personajes principales. Entonces, para mí es muy importante que cosas básicas como carreteras, médicos, ocio, cultura, que llegue a los pueblos, se quede en los pueblos, y que de verdad se invierta en esos pueblos y en que la gente pueda vivir dignamente. Entonces, así, muchas de las personas que, bueno, pues decidimos, por ejemplo, irnos a estudiar fuera, nos pesaría menos quedarnos, ¿no? Porque al final tú, obviamente, no es que lo quieras tener todo, pero sí es verdad que hay mucha gente con muchas inquietudes que decidiría vivir en los pueblos, pero que por ciertas circunstancias, o porque a lo mejor tiene unos hijos y el colegio rural cerrado, ya no se plantea quedarse en ese pueblo, o si es una persona muy inquieta también culturalmente y ve que no hay ese movimiento tanto, pues a lo mejor también se va al final a una ciudad. En definitiva, ¿no, Rosa? Dignificar. Sí. Esa vida, para que todos los elementos o todos los aspectos que son importantes, fundamentales, para que la gente viva en ese lugar, pues que se den, ¿no? Claro. Porque sería una auténtica pena que una agricultura que es de siglos en Andalucía, ¿no? Se pudiera perder, siendo la base y el sustento de toda nuestra cultura, claro, y de toda nuestra economía, en cierto modo también, porque todos dependemos, como tú bien decías, de esa agricultura, y que es agricultura, ageragri y cultura, campo y todo lo que lleva también de aspecto asociado cultural, ¿no? Sí, porque la despoblación no solo trae esa pérdida al final de gente que no cuida esas tierras, sino también todo lo que se pierde por parte de la agricultura tradicional, se pierde también de la cultura, porque todo está interconectado y está asociado, y se pierden tradiciones, se pierde el lenguaje, porque lo mismo que en Baena tienen una forma de hablar y tienen unas ciertas palabras, en Luca tenemos una, y cuando si la gente se va, un argot típico de cada... no se va perpetuando, no se va transmitiendo de generación en generación, y es una pérdida, en todos los sentidos, y para toda la gente. En el hilo que estamos hablando, Rosa, quería yo preguntarte, ¿crees tú que es necesario hacer un reconocimiento de esa labor de la mujer en el campo?
Pues sí, hay que sacarlas de la sombra, que yo creo que también en los últimos años, bueno, nos estamos dando cuenta. Y es que al final lo que pasa, y uniéndolo con el feminismo, está el feminismo interseccional que dice que todas las opresiones, ¿no?, están todas las categorías de sexo, género, clase, lugar de origen, orientación sexual, están interrelacionadas, y eso se interrelaciona y se crean múltiples discriminaciones. Entonces, si ser mujer en este mundo ha llevado ciertos perjuicios y ha llevado ciertas, bueno, dificultades y discriminaciones, ser mujer rural y ser mujer de un pueblo todavía más. Y encima está esa parte también del campesinado, que siempre ha sido muy estigmatizado, siempre muy estereotipado, desdeñado, sus saberes no han estado tomados en cuenta, los de las mujeres menos todavía, ¿no? Han estado a la sombra de la sombra de la sombra. Entonces es súper importante primero visibilizar y luego, segundo, o sea, generar esos altavoces para que esas mujeres y para que nosotras mismas podamos hablar, tener nuestra voz, que seamos escuchadas y generar un camino y generar alternativas y una transformación para que, bueno, los pueblos sean lugares también en los que las mujeres podamos vivir dignamente también y no se sigan perpetuando ciertas dinámicas violentas que se dan muchas veces en los pueblos. Las nuevas ruralidades y la necesidad de formar un vínculo con la gente. ¿Qué nos dice esto? Pues bueno, gracias a que también los tiempos están cambiando, existen diferentes conceptos, ¿no?, que se habla de los neorurales, ¿no?, que son gente urbanita que han vivido toda la vida en el campo pero deciden cambiar su vida y venirse a los pueblos. Yo eso lo animaría a mucha gente, a quien conozca gente que ha vivido toda la vida en la ciudad y siempre se esté planteando y dice, pues mira, yo me gustaría irme, que no se lo piense y que vengan y que apuesten, porque al final también va a ser calidad de vida. Y luego la gente que es retornada, que se llama también. Pero bueno, todo eso también se construye si existen ciertos vínculos, si existe cierto tejido social entre la gente que estamos aquí, porque un riesgo también que se corre al quedarte en los pueblos muchas veces es la soledad, que cuando es elegida es maravillosa, pero cuando es impuesta, ¿no?, y tú te ves, ¿no?, pongo un ejemplo de una chica que es de Madrid de toda la vida y decide venirse, no sé, a Suero a ser pastora. Ahí tiene que haber un apoyo por parte de la gente del propio pueblo, de la comunidad y de otros a lo mejor pastores, para que esa persona se sienta integrada. Entonces es muy importante generar ese tejido y generar esas relaciones que yo creo que están un poco mermadas y que también con lo que hemos hablado del ritmo de vida y el estilo de vida que también se nos impone por desgracia, está muy perdido. Antes nuestras abuelas lo hacían, se sentaban al fresco y comentaban entre todas. Al final eso es tejido social y eso es, aunque ahora quiera poner ese nombre guay, ¿no?, de tejido social, pero eso se nos olvida y muchas veces pasa que hay algo en Luque y no se entera la gente de Baena, o hay algo en Baena y no se entera la gente de Luque, o yo, ¿no?, en mi pueblo, pues yo hago esto, y a lo mejor en Baena o en Doña Mesía o en otro pueblo hay gente que está haciendo lo mismo que yo y sin embargo no me entero, porque también en cierta forma estamos aislados físicamente y esto lo uno con lo que he dicho antes de dignificar la vida en el campo, no estamos conectados. Claro. Te obligan a tener un coche, que bueno, cuando ya eres mayor pues puedes tenerlo, pero los adolescentes, por ejemplo, tienen que estar dependiendo de que el padre, de que la amiga, en vez de poder decir, pues mira, todos los días hay este autobús que me lleva. Entonces, que por parte de las instituciones debería haber ahí un esfuerzo de conectar de verdad a los pueblos. Rosa, voy a hacerte ahora, una vez que hemos hablado de las nuevas ruralidades, ¿no?, y de la necesidad de formar un vínculo con la gente, te voy a preguntar sobre otros aspectos, digamos, de medio ambiente, de ecología más global. Ya sabemos todo lo que tú has querido aportar en relación a la agricultura y el medio ambiente, se podría profundizar mucho más, pero quería preguntarte, en tu opinión, como bióloga y como persona, sí, dentro de la gran cantidad, desgraciadamente, de problemas medioambientales que existen, ¿no?, porque el hombre se ha alejado cada vez más del concepto de que vivimos en una tierra que va volando por el universo y que ha dejado de ser un poco pues, como nuestra madre. Quería preguntarte en este sentido, ¿cuál es la problemática medioambiental
que tú ves que es más acuciante, en tu opinión, en el mundo ahora mismo? Pues para mí es la pérdida masiva de biodiversidad, y tanto de biodiversidad silvestre como biodiversidad cultivada. Bueno, al final la gente sabrá más o menos manejar el concepto de biodiversidad, que al final es la diversidad de diferentes especies que habitan pues en un ecosistema, que el ecosistema puede ser tanto la Tierra a nivel global, que sería la biodiversidad global, o la biodiversidad de un ecosistema como de Europa, o la biodiversidad podría ser, por ejemplo, de Baena, ¿no? Incluso se puede hablar de biodiversidad urbana, que sería la biodiversidad que existe dentro del casco urbano, ¿no? Entonces, creo que es un problema muy grave, y que muchos también de los problemas de salud que están afectando al ser humano hoy día forman parte de esa, o sea, son consecuencia de esa pérdida masiva de biodiversidad, como un poco el COVID, ¿no? Al final muchas de las especies hacen de barrera entre los patógenos y el ser humano. Entonces, si nosotros continuamente destrozamos hábitats, hacemos que las diferentes especies de esos hábitats que mueran, al final esos vectores, o sea, ciertos animales o otros tipos de organismos hacen de vectores de esos patógenos, de esas enfermedades, pues acaban llegando a nosotros. Pero también quiero hacer mucho énfasis en la biodiversidad cultivada, que durante los últimos años pues siempre se ha hecho mucha referencia a la biodiversidad silvestre, a su conservación, a la conservación de los ecosistemas naturales, pero la biodiversidad cultivada ha sido un poco relegada a un segundo plano, y a mí me parece crucial, porque forma parte de al final de nuestra alimentación, de cómo nos alimentamos, y también muchos de los problemas de salud relacionados con intolerancia, con alergias, están relacionados con esa pérdida de biodiversidad y de alimentarnos de muchas pocas especies, porque mucha gente la gente mayor sí lo sabrá, pero también como se ha dado esa desconexión con el campo, existen muchas plantas que vamos andando a lo mejor por la vía verde que son comestibles, sin embargo, a lo mejor la gente ni se lo plantea. Entonces, y muchas de las especies autóctonas, que están más adaptadas a las condiciones climáticas y del suelo de un lugar. Entonces es muy triste y también peligroso toda esa pérdida, porque es lo que nos sostiene la alimentación y lo que mantiene la soberanía alimentaria de los pueblos, que no estemos siempre dependiendo de la semilla industrial que ha creado X corporación y que tiene una patente, sino que los y las agricultoras del mundo puedan ser independientes y puedan mantenerse con las propias semillas y con las variedades tradicionales locales que se dan en ese lugar. Entonces creo que como ciudadanía, también desde las instituciones, las asociaciones, creo que deberíamos de verdad poner este problema sobre la mesa y encaminarnos a proteger esa biodiversidad, que ya en Andalucía hay muchas asociaciones que lo hacen, como por ejemplo la Red Andaluza de Semillas, que generan intercambio entre agricultores y agricultoras de Andalucía. Digo que, Rosa, lo que tú estás hablando conecta mucho también un poco con la transgénesis, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo valoras tú los alimentos transgénicos y demás? ¿Y cómo puede eso afectar, en tu opinión, a esa pérdida de biodiversidad salvaje o autóctona de los pueblos? Pues a ver, yo creo que a nivel, digamos, puramente científico, no tengo una opinión súper construida y no quiero errar en eso, pero muchas veces el problema en este caso de los alimentos transgénicos, ya no es tanto que puedan afectar o no a la salud, sino es el modo en el que esos alimentos es un problema casi más social también, que puramente científico, porque al final los alimentos transgénicos, o sea, las variedades transgénicas son variedades que han sido creadas por ciertas empresas que se benefician de ello. Muchas de ellas son, por ejemplo, resistentes a muchos herbicidas, entonces eso promueve la utilización de ciertos herbicidas. Otros son resistentes a ciertos patógenos, y hace que eso fomenta, ¿no?, todavía más la utilización de agrotóxicos, entonces fomenta
una agricultura con la que yo, por ejemplo, pues no estoy tan de acuerdo. Entonces creo que también a la gente se le olvida muchas veces cuando se hace una crítica de algo, abrir la arista y observarlo desde diferentes perspectivas, porque no solo es que tú puedas hacer una crítica por la consecuencia en la salud que pueda tener, sino que tienes que ver también, ¿no?, cuál es la consecuencia social, cuál es la consecuencia económica de ese asunto. Estupendo. Y a nivel de Luque, de tu ciudad pequeña, de tu pueblo, que a mí es un pueblo que me encanta, ¿no?, como también Suero, Albendín, los pueblecitos de aquí alrededor, ¿no?, porque me preguntan muchas veces, ¿tú has viajado? Digo yo, sí, a los pueblos de mi alrededor. La gente se ríe y dice, pues yo he viajado a Francia, al otro, está muy bien, me parece fantástico, pero ¿y los pueblos de alrededor? Porque yo he estado en zonas de Suero que parece que está en Holanda. Sí, totalmente. Entonces es una invitación a que conozcamos un poco nuestros alrededores. Y en Luque en concreto, ¿qué problemática medioambiental cambiarías tú si fuera posible, u orientarías a las autoridades a que hagan hincapié en ese aspecto? Pues mira, primero a nivel general y mal de la ciudadanía, pues invitar todavía a los agricultores y a las agricultoras que siguen utilizando tantísimos agrotóxicos, que dejan el suelo pelado de los olivos, ¿no?, como decimos, que todavía existe esta frase de decir, ¡ay, qué sucios tienen los olivos!, porque tiene hierba, ¿no? En una situación actual de crisis climática donde tenemos tanta sequía, donde no llueve, donde estamos preocupados porque no hay aceitunas, porque es nuestro principal motor económico, me parece fundamental hacer un cambio, ¿no?, de mentalidad de que hay que tratar, por ejemplo, los olivos, ¿no?, que es el principal cultivo, de otra forma, de dejarle su hierba, y al final eso nos llevará también a más libertad, porque no tendremos tanta dependencia de lo que es la agroindustria, de lo que es el abono, y podríamos incluso crear sinergias entre los ganaderos de la zona, que su estiércol. Sí. Entonces, eso, un poco de cambio en la manipulación de los olivares, que creo, y esto como soy una persona muy observadora, me he ido dando cuenta que al menos en mi pueblo yo cada año he visto que más fincas dejan su hierba, y dejan los aramagos, sí, dejan las caléndulas, y poco a poco se está incluso se ven más pájaros, ¿no? Porque cuando yo era muy pequeña mi padre me decía que cuando yo era chico veía muchos pájaros, y yo no veía y me daba mucha rabia, y ahora veo vejetas, y ahora veo bubillas, sí, y veo abejarrucos y los buitres, y a mí eso me pone muy contenta. Y los mochuelos por la noche, sí, en los olivos allí, ¿verdad? Entonces eso a mí me pone muy contenta, porque he visto que al final esa esperanza, ¿no?, de que sí, que se puede cambiar y que podemos darnos cuenta de las cosas. Y a nivel ya más de propiamente el pueblo, pues yo quiero que cambie la gente esa mentalidad de que las hojas son suciedad. Las hojas no son suciedad, o sea, un plástico sí, bárrelo, pero las hojas en el otoño eso te hace darte cuenta del cambio estacional y de que la vida continúa, de que la vida sigue. Entonces las hojas, por favor, no son suciedad. Y luego tener un buen mantenimiento de los jardines y de los árboles, porque es que también es crucial y hace que la vida, o sea, que sea más agradable vivir en tu, sí, pueblo. Si tú vas a un parque, tú vas a una plaza y está lleno de arboledas, cuando también las condiciones climáticas cada vez son más extremas. Yo quiero salir en verano, yo y seguramente muchísima gente, ¿no?, y mucha gente mayor también, quiero salir a la plaza de mi pueblo y quiero tener árboles que den sombra y no tener que irme a un bar exclusivamente a estar fresquita a consumir, que puedo hacerlo y está ahí, es legítimo. Está bien también, ¿no? Pero que haya espacio y haya alternativas para que la vida se pueda seguir dando en nuestras calles. Estupendo. Esa observación tuya de las hojas otoñales que se ponen ya marrones, ¿no?, porque la clorofila va dando pie a otro tipo de elementos, ¿no?, de la planta, ¿no?, carotenos y demás, ¿no? Pues eso es bonito, te está diciendo, oye, ahí está esta estación, ¿eh? Sí. Y es bonito verlo. Si es verdad que los sucios son papeles tirados allí, plásticos por todos lados, botellas, vidrio, eso sí es suciedad. Lo demás, yo cuando veo a los barrenderos de aquí de Baena, pues limpiar la hoja, que lo hacen con la bondad, hombre, de que se mantenga todo, pero digo, bueno, si es que las hojas no hace falta, no es necesario quitarlas, si es que están de una otra manera colaborando. Exacto. Incluso con la belleza estética hay personas, como en mi caso, como es tu caso y el de muchos más, de personas, ¿no?, que nos gusta ver las hojas allí puestas, ¿no? Prácticamente, Rosa, estamos acabando ya lo que es nuestro programa, pero me gustaría, como le digo a todas las personas que invitamos
a este programa y que tengo que decir que Rosa ha sido gentil desde el minuto 0 al minuto 10.000, porque ha sido gentil desde el momento que le propuse la entrevista hasta que finalice y después, pues agradecerte enormemente, Rosa, tu gentileza, ¿eh? Pero me gustaría que le dejase a nuestros oyentes y las personas que también nos ven algún tipo de mensaje, alguna frase, algo que pueda construir en ellos una mayor conciencia ecológica. Vale. ¿Tu cámara ahora, Rosa, es aquella? ¿Dónde está mi cámara? Como dicen. Aquella de enfrente, exactamente. ¿Dónde está mi cámara? ¿Dónde está mi cámara? No, es que en televisión es muy importante que sí, para cosas así directas, pues tengamos una cámara en la que se pueda recoger en su máximo esplendor lo que quiere decir, cuando quiera. Pues bueno, hay un escritor que tiene una cita que a mí me gusta mucho, que es Herman Melville, y dice que de una semilla salía un puñado. En eso consistía la generosidad de la tierra. Entonces a mí me gustaría decir que seamos muchas semillas y que todas nuestras acciones puedan dar lugar a otras muchas acciones que ayuden a construir el mundo en el que creemos y en el que queremos seguir viviendo. Estupendo, Rosa, la frase es maravillosa, generosa y que conlleva pues el amor que tiene Rosa, en definitiva, por la vida. Ojalá podamos recoger y reflexionar esa frase. El programa se acaba, el tiempo se hace muy rápido, máxime cuando tenemos una persona polifacética y con un cariño y amor a la vida tan grande como el que tiene nuestra querida invitada de hoy, que es Rosa Roldán Ojeda, de Luque, nacida en 1998, bióloga, máster en agroecología, feminista, divulgadora, escritora y también cantautora. Espero que a lo largo de estos dos programas que hemos tenido estas dos últimas semanas hayan podido captar en el primero la gran cantidad de cosas que Rosa es capaz de hacer y en el segundo cómo ha puesto su formación y sus conocimientos al servicio de la agricultura de su pueblo, al servicio de la dignidad de las personas, al servicio de que vivamos cada vez en una sociedad mejor y más justa para todas y para todos. Con este mensaje y agradeciéndole de nuevo a Rosa su amabilidad y gentileza por estar con nosotros, que estoy seguro que no va a ser ni la primera ni la última vez que esté con nosotros, porque va a traer muchas cosas más que irá desarrollando a lo largo de su trayectoria vital para compartirlas con nosotros. Y así que, Rosa, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad, ha sido muy amable, creo que la entrevista os va a gustar mucho y, sin más, os emplazo a un nuevo programa que será muy pronto. Hasta entonces, muy buenas noches a todas las personas que nos ven y nos escuchan.